Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un análisis de tiempo de ejecución de algoritmos cuadráticos. En este caso vamos a analizar el algoritmo de burbuja en su versión recursiva. Bien, comenzamos entonces el análisis del algoritmo de burbuja. Como pueden ver aquí abajo está el algoritmo de burbuja, que lo que hace básicamente es llamar a un proceso que va a llevar el mayor al final, que es este que está acá arriba, lleva el mayor de los elementos al final. Por ejemplo, si este fuese el vector, un vector desordenado, llama a este proceso que lo que va a hacer de todos estos elementos, el mayor lo va a llevar al final del vector, eso lo va a hacer este proceso. Y luego suponemos que hay un proceso que ordena todo menos el último, entonces la hipótesis, si se aplica la hipótesis, como ven, el vector queda completamente ordenado. Ahora, para ello recurre obviamente este otro proceso que se encarga de llevar el mayor hacia el final, pero este algoritmo ustedes lo van a analizar como parte de su tarea y van a encontrar estos resultados. Este algoritmo, por ejemplo, que también es recursivo, va a tardar, el algoritmo de burbujear, lo vamos a abreviar como B, para burbujear n datos, es decir, para llevar el mayor de n datos al final va a tardar 1 para el caso base, que son 2, ¿no? O sea, si el vector tiene 0 elementos o tiene un solo elemento, que en realidad no va a hacer nada, solo hace la comparación, por eso tarda 1. Y en el caso general, es decir, que entre por aquí, hay dos casos extremos, ¿no? El mejor caso y el peor caso. En el mejor caso, este algoritmo va a tardar 1. Bueno, en realidad la versión recurrente la pueden plantear ustedes y resolverlo, pero ya está calculado y en el mejor caso va a tardar 2n-1 y en el peor caso va a tardar 5n-4. Como dije, su tarea de ustedes es hacer el cálculo correspondiente. Aquí está ya el resultado final. Esto porque no nos interesa este algoritmo, en realidad nos interesa calcular el tiempo de ejecución de este algoritmo. Como ven, este es un algoritmo lineal y ya hemos hecho otros ejercicios, y si no, aquí en las tarjetas pueden ver el cálculo de tiempo de ejecución de algoritmos lineales que ya hicimos antes en versión recursiva. Ahora nos abocaremos a resolver el algoritmo recursivo, pero que tiene otra característica. Vamos a ver cómo funciona este, que llama a otro proceso que no es el mismo, que llama a este otro. Procedimiento de 5 pasos. El primer paso va a ser establecer las ecuaciones de recurrencia. A partir de este algoritmo, las ecuaciones de recurrencia, que son las siguientes. 1. Para el caso base. Es decir, en el caso base este algoritmo solo compara, ya sea que n sea 0 o valga 1, compara, como no es verdadero se sale y se acabó, no hay más, fin. Por lo tanto, solo ejecuta una instrucción en el caso base y es lo que tenemos apuntado por acá. Ahora, ¿qué hay en el caso general? Aquí en el caso general pareciera que hubiera un solo caso, sin embargo hay todo un abanico de posibilidades, pero que nosotros vamos a resumirlo en el mejor y el peor caso, ¿no? Los dos casos extremos. Pero ¿de dónde sacamos eso? Eso se debe a que este algoritmo va a llamar a este proceso y este proceso tiene todo este abanico de posibilidades, ¿no? Está en el rango de 2n-1 hasta 5n-4 en el peor de los casos. Por lo tanto, lo que ocurre con él trasciende también sobre este otro algoritmo. Por esa razón es que este algoritmo en el mejor de los casos va a ejecutar esta instrucción. Suponemos que hay una buena cantidad de datos, por lo tanto va a llamar a este proceso en su mejor caso y luego hace esta otra instrucción. Por lo tanto, este algoritmo, ¿cuánto va a tardar? 1 por este, más el tiempo que le tome hacer este proceso con n datos, más lo que le tome a este mismo proceso pero con un dato menos. Eso es en el mejor caso, ¿no? El mejor caso del caso general. Ahora, en la otra situación va a tardar 1, como ven, más el tiempo de este, pero en su peor caso, más el tiempo de este otro, ¿no? 1 más el tiempo de burbujear, más el tiempo de bubble sort, para 1 menos de todo. Ese es en el peor de los casos. Bueno, ya hemos establecido las ecuaciones de recurrencia. El siguiente paso será resolver las ecuaciones de recurrencia mediante iteraciones. Y en esta situación, como hay dos ecuaciones recurrentes, vamos a resolver el del mejor caso.
Y su tarea de ustedes será resolver el del peor caso con las pautas que vamos a dar en este caso. Entonces, iteración 0. Extraemos esta ecuación recurrente, la transcribimos completamente aquí. Fíjense, está transcrito tal como está. Y aquí lo que tenemos que hacer es resolver de manera que quede solamente en términos recurrentes. Eso significa que vamos a tomar el tiempo de este proceso para el mejor caso. Entonces eso lo sacamos de aquí. El tiempo de ese proceso para el mejor caso dice que es 2n menos 1, entonces eso lo trasladamos. Por lo tanto, el tiempo de burbuja SOR es 1 más los 2n menos 1 de acá más este tiempo. Haciendo matemáticas, esto nos queda en 2n, 1 menos 1 queda 0, desaparece y solo queda esta llamada. Y así la ecuación recurrente queda en términos puramente recurrentes, ¿no? Puramente recurrente. Este no, porque este es de otro proceso. Iteración 1, tenemos que sustituir esto, ¿no? La primera iteración tenemos que reemplazar esto. ¿Con qué cosa? De acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, dice que el tiempo para burbuja SOR, para n-1, ¿a qué es igual? Aquí dice que eso es igual a 1, ahí está 1, más el tiempo de burbujear para la misma cantidad del parámetro, eso significa la misma cantidad del parámetro, ¿no? Más el tiempo para 1 menos que el parámetro. Entonces ahorita el parámetro es n-1, entonces el tiempo de ordenar para 1 menos que el parámetro sería n-2. Hemos sustituido esto por su equivalente. Ahora hacemos matemáticas, pero antes hay que reemplazar esto. ¿Cuál es el tiempo de burbujear para n-1? Según esto dice que es el doble del parámetro menos 1. Entonces el doble de su parámetro menos 1. Ahora si hacemos matemáticas, más 1 menos 1 se simplifica y queda 2n más los 2n de acá ya son 4n, y 2 por menos 1 queda menos 2 por 1, ¿no? Menos 2 por 1 más este tiempo. Listo. Segunda iteración. Vamos a reemplazar este por su equivalente de acuerdo con la fórmula general recurrente. Dice que el tiempo de esto aquí es igual a 1 más el tiempo de burbujear para el mismo parámetro más el tiempo de ordenar para 1 menos que el parámetro. Listo, ya hemos sustituido en la segunda iteración. Y ahora matemáticas, 4n, aquí hay un más 1, menos 2 más 1 queda menos 1. Y vamos a reemplazar esto. Aquí era igual el tiempo de burbujear, dice el doble del parámetro menos 1, eso dice acá, el doble del parámetro menos 1, eso significa, ¿no? Entonces haciendo matemáticas, 4n más 2n de este lado hacen 6n, menos 1 de aquí, menos otro de acá, ya tenemos menos 2. Y 2 por menos 2 es esto, ¿no? Menos 2 por 2. Seguimos haciendo matemáticas, 6n menos 6, más el tiempo de ordenar para n menos 3. Y esto va a seguir así sucesivamente hasta que en la iésima iteración, vamos a ver que de acuerdo con esto va a haber una constante multiplicada por n, eso es la proyección de lo que está ocurriendo acá, más otra constante, que es lo que se puede ver aquí, más el tiempo de ordenar un elemento. Es decir, va a iterar hasta llegar a la llamada al caso base. Bueno, entonces esta ecuación, que inicialmente era una ecuación recurrente, acabamos de transformar en su equivalente ecuación, pero ya no recurrente. Parece recurrente, pero no se olviden que este tiempo ya lo tenemos, vale 1, ¿sí? Entonces ya tenemos una ecuación no recurrente. Sin embargo, en esta ecuación no recurrente no conocemos el valor de A ni el valor de B en la iésima iteración, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Recapitulando, tenemos el algoritmo de ordenamiento que consiste en estas instrucciones. Sabemos el tiempo de burbujear, que es este proceso al que este algoritmo hace la llamada, y sabemos cuál es su mejor y su peor caso. Hemos hecho también todo el desglose iterativo para que la ecuación recurrente, esta que está aquí, quede en términos no recurrentes, y eso va a ocurrir en la iésima iteración. Bueno, vamos al paso 3. Ahora lo que necesitamos es calcular el número de iteraciones, es decir, en cuántas iteraciones se llega al caso base.
Y para eso simplemente tenemos que construir una ecuación. La ecuación sale de los parámetros de la llamada recursiva. Aquí es n-1 en la iteración 0. En la iteración 1 es n-2. En la iteración 2 es n-3. Como ven, hay una constante aquí, n-, n-, entonces n-. Pero este valor que es variable es 1. En la iteración 0 eso vale 1. En la iteración 1 vale 2. En la 2 hay 3. O sea, hay relación entre el número de iteración y este valor. Entonces n menos ¿cuánto? Este con respecto de esto, ¿a qué es? Si está relacionado con el número de iteración de esta forma, ¿no? En la iteración 0 eso es 1. Entonces el número de iteración más 1. 1 más 1, 2, y ese es el que vemos acá. 2 más 1 es 3, ese es el número que vemos acá. Por lo tanto, en la y-ésima iteración, esto será n menos i más 1 igual a ¿cuánto? ¿A cuánto igualamos esta ecuación? Al valor de esos mismos parámetros. Este es en forma genérica el valor del parámetro. Y lo vamos a igualar a este valor. ¿Por qué este valor? Porque ese es el valor que va a tomar en la y-ésima iteración. Entonces igualamos así. De esa forma construimos nuestra ecuación. Ahora nos queda despejar y. Para eso, bueno, este valor lo traemos acá. Y este que está negativo lo llevamos para allá. De aquí vamos a despejar la variable y. Entonces y es igual a n menos 1 menos 2. Ese es el valor. Entonces significa que esto recursivamente se va a llamar y va a tardar n menos 2 iteraciones en hacer la llamada al caso base. Luego ustedes lo pueden verificar y ya hemos visto en videos anteriores que les dejo en las tarjetas de cómo hacer el cálculo de iteraciones. Cómo verificarlo en todo caso. Paso 4. Ahora vamos a calcular las constantes. La constante A, la constante B en el punto I o en la y-ésima iteración. ¿Cómo hacemos? De aquí de este despeje vamos haciendo una generalización. En la iteración 0, el valor que está afectando a n vale 2 en la iteración 0. Entonces vale 2. ¿Qué pasa en la iteración 1? A ese 2, en la iteración 1 debido a esta sustitución, le va a agregar otras 2n, ¿no? 2n de la iteración 0 más estas 2n hacen 4n. Entonces 2 más 2. ¿Qué ocurre en la iteración número 2? Debido a esto le agrega otros 2n a los 4n que ya tenían, como pueden ver ahí. Entonces aquí tenemos más 2. Y esto se ve que va a ir ocurriendo constantemente, es decir, en la iteración 0 eso vale 2, la iteración 1 le agrega otros 2, la iteración 2 le agrega otros 2, la 3 también y así sucesivamente. Podemos deducir entonces, debido a este comportamiento, que en la y-ésima iteración también le va a agregar este 2, porque hay un 2 multiplicado por, ¿no? También. Bueno, entonces el valor de A en este punto es la sumatoria de todos estos valores, es decir, el 2 más este 2 más este otro 2 y más otros 2 sucesivamente hasta este punto. Entonces eso es igual a este 2 multiplicado una vez, dos veces, tres veces y veces, el 2 y veces desde aquí hasta aquí. Pero aquí hay un 2 más, entonces más 2, este 2 de acá. Perfecto, ahora no nos interesa el valor de esta constante en número de iteraciones, nos interesa es el valor de esa constante en términos de n, de la cantidad de datos. Pero no hay problema, este valor lo vamos a obtener de qué forma y lo vamos a reemplazar por su equivalente en términos de n. Entonces, reemplazando esa variable vamos a tener 2 por el valor de i, que es este de acá, más 2. Matemáticas, 2n menos 2 por 2, 4, más 2, ¿no? Simplificando nos queda A igual a 2n menos 2. Este es el valor de A en este punto, en la y-ésima iteración. Nos falta el valor de B. Entonces hacemos lo mismo, construimos nuestra tabla de deducción. B en la iteración 0 es 0, es decir, en esta iteración, como ven, había una constante, pero que llegó a simplificarse y quedarse en 0. Y eso lo anotamos ahí. En la iteración 0, esa constante es 0. En la iteración 1, es esta constante, como ven, nace de aquí y es menos 2 por 1. Esto es lo que se va a agregar y va a quedar como menos 2. Entonces la iteración 1 le resta 2 por 1. ¿Qué pasa en la iteración número 2?
a ese valor que ya teníamos a este lado se le va a restar el 2 por 2, 2 por 2, ¿no? Sacamos el signo afuera, menos 2 por 2. Entonces menos 2 por 2. En la iteración 3 va a ocurrir lo mismo, entonces va a ser menos 2 por 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, en la yésima iteración, ¿cuál es el valor de este? Bueno, este valor se construye sumando, pero más que todo restando, ¿no? Porque comienza con 0, le resta 2 por 1, le resta 2 por 2 y le va a ir restando así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Este 0 no. Tenemos este 2 que lo podemos factorizar. Factorizamos el menos 2, nos va a quedar 1. De aquí nos queda 2, de aquí el 3 y así sucesivamente hasta i, factorizando menos 2. Bien, por otro lado sabemos que esta sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta un número es igual a ¿qué cosa? Al último valor multiplicado, el último valor por el sucesor dividido entre 2. Ese es el concepto de la fórmula que estamos aplicando acá. Bueno, aquí podemos hacer algo más, podemos simplificar este 2 con este 2 y nos va a quedar por lo tanto menos i por i más 1 directamente. Ese es el valor de b. Pero ¿se acuerdan? No nos interesa el valor de estas constantes en términos de iteraciones, sino en términos de n. Pero no hay problema, solo tenemos que reemplazar el valor de i, en este caso menos i por i va a ser i al cuadrado y menos i por 1 menos i. Ahora si reemplazamos esa i por su equivalente, recuerden que i vale, por aquí está, n menos 2, entonces menos i al cuadrado menos i, ¿no? Y ya lo tenemos reemplazado en términos de n. Ahora aplicando un poquito de cuadrados que tenemos, n al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 4n, más el segundo al cuadrado, digamos, ¿no? Eso, de ahí sale esta parte. Esto simplemente el signo, menos n, menos por menos más 2. Ahora seguimos haciendo matemáticas acá. Y tenemos menos n al cuadrado, menos por menos más 4n, menos por más menos 4. Más n, o mejor dicho, menos n más 2. Simplificando vamos a tener menos n al cuadrado, más n menos n, 3n positivo y menos 4 más 2, menos 2. Y ya tenemos el valor de b. El valor de a es 2n menos 2 y el de b es menos n cuadrado más 3n menos 2. Listo. Ya hemos llegado al final del cuarto paso y vamos a hacer el quinto paso. Bien, en el quinto paso teníamos esto, ¿no es cierto? Del paso número 2, donde la ecuación recurrente ya dejó de ser recurrente. Y en este caso lo único que nos queda es sustituir el valor de a, que ya lo hemos calculado, y sustituir el valor de b, que también está calculado. Entonces reemplazando a por su valor, todo esto es a multiplicado por n, ¿no? Y b es todo esto que está acá. Bueno, entonces 2n por n, 2n al cuadrado menos 2n, ¿no? 2n al cuadrado menos 2n, más por menos menos n cuadrado, más 3n menos 2 y más 1, que es el tiempo de ordenar un elemento. Listo, seguimos haciendo matemáticas. 2n menos n, nos queda n, una n al cuadrado, menos 2n más 3n, una n positiva. Y finalmente menos 2 más 1 queda en menos 1. Este ya es el tiempo del algoritmo de ordenamiento en el mejor de los casos. N cuadrado más n menos 1. Sin embargo, esto no es suficiente dejarlo ahí, sino que debería ser escrito de manera formal, ¿no? Por lo que, como no hemos calculado el peor caso aún, pero debería quedar la fórmula de esta manera, ¿no? Es decir, el tiempo de ordenar n elementos es 1 en el caso base y n cuadrado más n menos 1 en el mejor caso del caso general, ¿no? El mejor caso del caso general va a tardar esto, que acabamos de demostrar. Y el del peor caso, bueno, ustedes tendrían que ir a hacer el cálculo y luego colocar aquí. Y esta es la forma de escribir el tiempo de ejecución de este algoritmo, ¿no? Que son 3 tiempos, el del caso base, del mejor caso y del peor caso. Bueno, terminamos con eso por hoy. Su tarea de ustedes es, 2 tareas tienen, ¿no? Hacer el tiempo de ejecución del algoritmo burbujear que estaba aquí mismo. Y la tarea número 2 es calcular el tiempo de ejecución del algoritmo recursivo.
para el cual tienen que tomar como referencia este tiempo recurrente, de hacer la recurrencia y luego dejarlo planteado como debe ser. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.